Vamos a continuar en la carta a los hebreos con nuestra serie La argumentación en la carta, entre comillas, a los hebreos. Yo creo que esta es la parte 11ª, creo ya, ¿no? La parte 11. Hemos estado viendo el sacerdocio de Cristo, que comenzamos en el capítulo 2 y algo, donde vimos la humanidad de Cristo y decíamos que Cristo es mayor. ¿Cuáles eran los sacerdocios que existían en la antigüedad? Que Moisés y los ángeles. No, Bueno, sí, Cristo es mayor que los ángeles, Cristo es mayor que Moisés, la ley, por lo tanto, porque la ley apunta hacia Cristo, es un ayo que lleva a Cristo, pero en cuanto a sacerdocio se refiere, es mayor que Aarón o Leví, y también Cristo es semejante. Bueno, Cristo no es semejante a Melquisedec, sino Melquisedec es semejante a Cristo, semejante. Y explica las relaciones que hay, que no tiene principio de días, y todo eso lo vimos en el capítulo 7, ¿verdad? Y además que es algo muy interesante que Melquisedec significa rey de Salem, y Salem significa paz, de donde viene la palabra Jerusalén. Entonces lo que están diciendo aquí es que Melquisedec es rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía a la derrota de los reyes. Este es en el capítulo 17, y dice en el versículo 2, dice que era rey de Salem, esto es rey de paz. O sea que a él le llaman rey de justicia y rey de paz. Es más, de hecho la palabra Melquisedec viene de Malak en hebreo, que significa como rey, como rey. Eso es lo que significa Melquisedec. Rey de justicia, Sedec viene de justicia. O sea que parece ser que este es un nombre que intencionalmente está imputado a este personaje enigmático en el Antiguo Testamento, y que es una sombra o un tipo. Recuerdan que hemos visto la figura retórica. Un tipo es algo que mira hacia el futuro. Es una especie de símbolo o de representación o de un cuadro simbólico del pasado. Entonces aquí tenemos a Melquisedec, que es un tipo. Un tipo. No esas expresiones que tenemos en español que decimos, mira el tipo este. No estamos hablando de ese tipo. Bueno, aunque viene de ahí. La palabra tipo viene del origen griego, y lo cual significa representación o símbolo. Melquisedec viene a representar, por eso el autor le llama una semejanza. Es una semejanza de Cristo. Es un tipo, y el tipo apunta hacia adelante. Representa una figura verdadera que todavía no está presente. Entonces, en ese sentido, Melquisedec, eso es lo que es un tipo. El tipo está aquí en la antigüedad, existe, pero realmente todavía la verdadera esencia de este símbolo, de esta representación, no ha llegado, sino que llega en el futuro. Entonces, Melquisedec representa el sacerdocio de Cristo en el futuro, y eso es lo que es un tipo. Siempre va a mirar hacia adelante. Cuando se cumple aquí el tipo o la representación, entonces a esto no se le llama tipo, sino antitipo. Son dos figuras retóricas que ocurren en ese momento. Entonces Cristo es el antítipo o el antitipo de Melquisedec, y Melquisedec es el tipo de Cristo. ¿Me explico lo que quiere decir? Melquisedec representa a Cristo, es la semejanza de Cristo, pero Cristo es la esencia de esa representación. Es como que yo me saque una fotocopia, alguien me saque una fotografía, yo pongo mi fotografía aquí y la fotografía es mi tipo, pero la fotografía apunta hacia alguien que existe, que es verdadero, que soy yo. Entonces en ese caso yo mismo soy el antitipo de eso. Lo que quiere decir antitipo prácticamente lo que significa es el original, por decirlo de alguna manera, para que ustedes lo puedan entender mejor. Yo puedo mostrar una fotografía o un ID, ese ID o esa fotografía me representa a mí, pero no soy yo. ¿Me explico? Eso es simplemente un tipo de Mr. Medina, una representación del señor Medina. Pero el señor Medina en persona es la esencia misma, por lo tanto, el antitipo de esa representación. Es decir, cuando hablo de antitipo estamos hablando de lo original, de la esencia original misma, ¿ok? Es complicado, pero con el ejemplo de la fotografía yo creo que ustedes lo pueden entender. En el Antiguo Testamento hay muchos símbolos y representaciones así. De hecho, Pablo dice que Cristo era la roca que seguía al pueblo de Israel, de la cual ellos tomaban. Cristo no es una roca, pero esa roca representa a Cristo, porque Cristo, una roca realmente no emana agua, pero cuando Moisés la golpeaba salía agua. Quiere decir que si nosotros hoy acudimos a Cristo y vean cómo representa la roca, Cristo no fue golpeado, por supuesto que él fue azotado, fue golpeado.
Entonces, en ese sentido, esa roca que Moisés golpeaba para poder recibir redención y poder sobrevivir con esa agua en el desierto, representa a Cristo, que hoy día nosotros también tenemos que golpear, o sea, nuestros pecados golpearon a Cristo para que nosotros podamos vivir eternamente. ¿Ven cómo el tipo va cumpliéndose en Cristo? Por eso Pablo dice que Cristo es la roca que le seguía y esa roca era Cristo, aunque realmente la roca esa no era Cristo, pero es una representación de Cristo. ¿Me están entendiendo? Todas las cosas que existen en el Antiguo Testamento, el templo, el tabernáculo, el lugar, el atrio, el lugar santísimo, todos esos elementos, el arca del pacto, la vara de Aarón, todas estas cosas van a representar a Cristo de una manera asombrosa en el Antiguo Testamento. Son sombras del que habría de venir, incluyendo los sacrificios, incluyendo el acto del bautismo, porque en el bautismo a ti te sumergen y te levantan. Cuando te sumerges significa que moriste y cuando te levantan significa que resucitaste. Es el acto de Cristo mismo. Juan Bautista vino haciendo eso, y eso es porque él iba a crear el tipo de la verdadera semejanza de lo que Cristo iba a hacer cuando muriera en la cruz del Calvario. Ustedes van entendiendo cómo es que se van dando las cosas. Por eso es que Cristo dijo, escudriñad las escrituras, Juan 5:37, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, Cristo puede decir, las escrituras a las que Cristo se estaba refiriendo ni siquiera era el Nuevo Testamento, todavía no se había creado el Nuevo Testamento. Por supuesto se estaba refiriendo a la ley, a los profetas y a los salmos, es decir, los 39 libros del Antiguo Testamento. Cristo está diciendo, si ustedes leen el Antiguo Testamento me van a encontrar a mí allí. ¿Cómo es posible encontrar a Cristo? A través de los tipos, a través de los tipos. Incluyendo eso, un tipo puede ser persona, puede ser un objeto, puede ser una cosa, puede ser una canción, puede ser cualquier cosa en el Antiguo Testamento que represente a Cristo. ¿Ok? Por ejemplo, Josué es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque Josué libertó al pueblo de Israel. Lo introdujo a la tierra prometida. Cristo nos va a introducir a la tierra prometida más importante, que es el cielo. Entonces vean cómo la representación. Además, Josué, ¿qué significa? Josué significa Salvador. Es la misma palabra hebrea. Yeshua, no hay diferencia entre Yeshua y Jesús. Es la misma palabra, significa Dios salva o Salvador. Entonces, en ese sentido, esto está apuntando hacia adelante. Necesitan ustedes de un Salvador. ¿Ok? Entonces, eso es más o menos para que ustedes tengan una idea. Moisés, ¿cómo es Moisés un tipo de Cristo? Porque él es el legislador. ¿Ah? Porque es legislador, pero más que todo porque fue un libertador. Fue el libertador del pueblo de Israel. Y Cristo no es el libertador. Él no dijo, el que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Entonces vemos el cumplimiento de aquello que Moisés hizo físicamente. Cristo lo hace en forma espiritual. Y es mucho más importante. Y el autor va a hablar de eso en toda esta carta. Ahora vamos a ver el capítulo 8, porque hemos visto hasta ahora que el autor lo que está diciendo con el sacerdocio de Cristo es, ustedes tienen que estar preparados para entender lo que es el sacerdocio. El sacerdocio levítico arónico ya no tiene ningún sentido, tuvo un propósito, porque acuérdense que cuando él escribió, el templo todavía estaba en pie y se seguían ofreciendo sacrificios. Y él dice, todos los días los sacerdotes siguen ofreciendo sacrificios que ya no pueden quitar los pecados. Pero Cristo entró una sola vez y para siempre. Y ustedes ya tienen que ir hacia la madurez. Está diciendo, ya dejemos de hablar que si del bautismo, que si de la venida de Cristo, que si del juicio venidero, de esto. Tenemos que entender cuál es el rol y el papel que Cristo está cumpliendo. Y es el rol de sacerdote. Y un sacerdote que vive para siempre. Porque si no, el Salmo 104:10 no tiene sentido. Que dice que Dios dijo de él un juramento de que él era su hijo y que su hijo iba a ser constituido sacerdote según la orden de Melquisedec. Y eso lo va a repetir 11 veces en la carta a los hebreos. Y la palabra sacerdocio se va a aparecer 25 veces en la carta de los hebreos refiriéndose a Cristo. O sea que esta es la idea principal hasta el capítulo 10, más o menos. Entonces vamos a ver lo que dice, que cuando él está diciendo en el capítulo 6 de la madurez, está refiriéndose precisamente a que debemos dejar de ser niños, de tomar la lechita espiritual, a dejar la superficialidad, ya las doctrinas básicas y fundamentales, y necesitamos movernos a entender cuál es el papel y el rol de Cristo para que nosotros podamos tener seguridad. Segundo, dice que el rol de Cristo como sacerdote es interceder por nosotros. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Perpetuamente, para siempre, eternamente. Cristo en su rol de sacerdote, porque él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, según una orden distinta. Melquisedec era la semejanza de Cristo y Cristo es la representación misma de ese sacerdocio. Y está diciendo, entonces Cristo ahora vive eternamente para interceder por los pecados de su pueblo. Noten que dice por los pecados de su pueblo, es decir, nosotros, su iglesia. Dice que Cristo ofreció ofrenda, yo puse ofrendo, bueno, yo no ofrendo mucho, ¿verdad? Ofreció ofrenda por el pecado.
Es decir, Cristo ofreció ofrenda por el pecado, ¿cuántas veces? Una sola vez. Una sola vez. Y él lo está contrastando diciendo, mire, el sacerdocio de Cristo es por encima del sacerdocio arónico, porque los sacerdotes hoy día tienen que estar ofreciendo continuamente el sacrificio. Y les dije la semana pasada que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año y no se podía sentar, tenía que oficiar todo de pie. Vamos a ver más adelante qué es lo que va a decir de Cristo. Cristo entró una sola vez para siempre. Y después que hizo eso, se sentó a la diestra de Dios. A diferencia, en ese sentido, Cristo es mayor que Aarón. ¿Ok? Esto trae un efecto y es que tenemos firme ancla del alma. ¿Cuál es la firme ancla del alma? El sacerdocio de Cristo, porque podemos descansar. Que no importa cuán defectuosos seamos. No importa, mis hermanos, si alguna vez le fallamos al Señor. Abogados tenemos para con el Padre Jesucristo. De hecho, el rol del sacerdocio es más o menos el rol de un abogado defensor. Y por eso Juan va a decirnos que Cristo es nuestro abogado y que si alguno pecare, dice estas cosas digo para que no pequen, pero si alguno pecare, eventualmente llegase a cometer un pecado por ahí, no diga, no, ya me desanimé, ya el Señor no me quiere, el Señor no me va a perdonar. No, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Eso no significa que esto es una licencia para pecar, o yo tengo mi licencia, voy a sacar la licencia, voy a pecar porque Cristo es mi abogado. No, cuando pecamos, pecamos porque somos débiles o porque realmente lo hacemos inconscientemente. Bueno, que yo no creo que haya mucho pecado inconsciente. El pecado es un plan que uno lleva en la mente y lo ejecuta, ¿no? Pero pecamos, fallamos, pero aún así no estamos sin esperanza, porque Cristo es nuestro abogado. Y luego va a decir que como Cristo es sacerdote e intercede por nosotros día tras día por la eternidad y vive es para eso, ese es su rol, entonces dice que entonces somos salvos, o sea, Él puede salvarnos perpetuamente. Y eso habla de la seguridad de la salvación. Hay gente que dice la salvación se pierde. Entonces Cristo falla en su intercesión al Padre. Eso sería absurdo. El autor argumenta desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7, y ahorita vamos a entrar al 8 a ver qué más va a decir, cuál es la idea de decir esto del sacerdocio. Él va a decir, yo lo que quiero decirle en pocas palabras con todo esto de que Cristo es el sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, y lo pongo como Melquisedec y no como Aarón. ¿Por qué? Porque Melquisedec vive para siempre, él no tiene fin de días. Cristo vive para siempre. Y como él vive, ¿saben para qué vive Cristo como sacerdote? Para interceder por nosotros. Y como es sacerdote, sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, y vive para siempre, él puede salvar perpetuamente a aquellos que por él mismo se acercan a Dios. O sea, ni siquiera nosotros tenemos el poder de acercarnos a Dios. Ah, yo soy muy bueno y yo voy a ejecutar fe para creer en Cristo. No, no, no. Tú crees porque Cristo te está arrimando al Padre. O también puede ser que el Padre te arrime a ti. Nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. O el Espíritu mismo que convence de pecado, justicia y juicio, Él nos atrae a Dios. Es un trabajo de la Trinidad. O sea, no hay salvación perpetua ni seguridad de salvación si no creemos en la Trinidad. Ese es otro punto que algún día vamos a tocar sobre la Trinidad. Que es una doctrina ortodoxa siempre creída en la iglesia cristiana, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que... Vamos a borrar esto porque no quiero que se me vayan a confundir ya con esto. Cristo es sacerdote para vivir para siempre por nuestro pecado. Y eso lo encontramos en qué capítulo? En el 7. Versículo desde el 23 hasta el 26. Vamos a ver lo que dice para que arranquemos con el 9. Vamos a leerlo hasta el 28. Dice... Desde el 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Cuando dice otros sacerdotes se está refiriendo a los sacerdotes levitas, arónicos, debido a que por la muerte no podían continuar. Además, los sacerdotes levíticos no tenían juramento. Recuerden que no tenían juramento. Era un asunto de compensación de Dios porque no heredaron tierra. Versículo 7, capítulo 7, 23. Versículo 24. Mas refiriéndose a Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable. El sacerdocio de Cristo es inmutable. ¿Por qué? Porque está constituido como sacerdote para siempre. Inmutable significa que jamás va a dejar de ser sacerdote, que jamás va a cambiar su rol. ¿No será que nuestra salvación está tan segura que aún en el más allá, Cristo seguirá intercediendo por nosotros? Como quieren decir, nunca jamás ustedes van a perder su salvación. Yo los puedo salvar debido a al inmutable rol de sacerdote. ¿Ok? Segundo lugar, está diciendo que por dos cosas nosotros tenemos seguridad. Primero, que el sacerdocio de Cristo es para siempre, es inmutable. Y segundo, que está
certificado, está, ¿cómo se llama esto? Protegido, está, hay una palabra, blindado por un juramento. Apostillado. Exactamente, está apostillado, sellado, autenticado, blindado, protegido por un juramento. ¿Saben quién está envuelto en el juramento? Dios mismo. Dios mismo. Dice, no pudiendo jurar por uno mayor, porque no hay otro mayor, juró por él mismo. Entonces hay dos cosas inmutables que impiden que nosotros podamos perder la salvación. El rol de Cristo como sacerdote, y esa es una pregunta que tienen que responder los arminianos cuando dicen, la salvación se pierde, o sea, Cristo falla en la intercesión como sumo sacerdote, si Él vive para siempre para interceder por su pueblo y dice que puede salvar, entonces estás negando que Cristo nos pueda salvar, que el Padre no puede escuchar, porque más abajo, anteriormente en el capítulo 5, va a decir el autor, asociando a Cristo, dice que Cristo, por cuanto fue reverente en su temor, por su temor reverente, fue oído cuando intercedió por los suyos. ¿Saben qué fue lo que Cristo oró cuando intercedió por los suyos? Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. O sea, Cristo guarda al mundo y dice que fue oído. Esa oración fue contestada. ¿Será que Dios puede fallar? Decir, no, yo los guardo del mundo, a los verdaderos cristianos, yo los guardo del mundo hasta que me fallen. No, es porque el Padre está comprometido con la intercesión de Cristo. Y dice que fue oído por su temor reverente. Y además Cristo es sacerdote, vive para siempre para hacerlo. Y está blindado con el juramento que compromete a Dios. ¿Se puede Dios contradecir? ¿Se va Dios a retractar de su promesa de poder salvarnos a través del sacerdocio de Cristo y de su oración intercesora? Imposible. Entonces ese es un punto, hermano, que nosotros tenemos que considerar, y ese es el argumento en esta carta, en casi desde el capítulo 2 hasta el capítulo 10. El sacerdocio de Cristo es muy importante. Asimilarnos representa madurez en el cristianismo. La gente que dice la salvación se pierde, están en una etapa de superficialidad y nosotros tenemos que tener paciencia. Muchos de ellos Dios los despierta y entienden la gracia. Ayer nada menos me escribió un hermano y me decía, hermano, en mi iglesia me dijeron que yo no podía hablar de la gracia, ni de la fe, porque eso era una falsa doctrina de la salvación. De eso no se habla en mi iglesia. Imagínense ustedes el nivel de superficialidad. Porque para poder entender la seguridad de la salvación necesitamos, hermanos, quemarnos las pestañas leyendo las escrituras. No solamente unas porciones, versículos, unos cuantos versículos como hacen los arminianos. Agarran un versículo aquí y un versículo, lo sacan con pinza y dicen, aquí dice esto. Llegamos con prejuicio y sacamos un versículo acá. No, lea toda la carta. No lea Filipenses 2:12 nada más. Lee toda la carta para ver de qué está hablando el autor. Lee toda la carta a los hebreos para ver de qué está hablando el autor. No puede estar hablando de la pérdida de la salvación en el capítulo 2:3. Ese es el punto aquí. Así que el argumento del autor es, nosotros necesitamos no leche espiritual, necesitamos el pan sólido. Necesitamos madurar, y para madurar necesitamos meterle el pecho completo a todo lo que la Biblia dice de qué es Cristo. ¿Quién es Cristo? No solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Pero si somos muy flojos para leer el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento nos representa un cuadro completo de todo lo que representa el Antiguo Testamento con respecto a Cristo. Nos ofrece ese retrato de todas las sombras del Antiguo Testamento y cómo Cristo cumplió todas esas sombras. ¿Ok? Entonces, estaba diciendo que Cristo puede salvar, versículo 25. Mas por cuanto permanece para siempre, versículo 24, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual, es decir, por este sacerdocio inmutable, ¿qué va a pasar? También, o sea, puede también, ¿qué cosa? Salvar perpetuamente. Muy bien, salvar hasta que yo meta la pata. Así lo leen los arminianos. Me puede salvar, según su sacerdote inmutable, hasta que yo le falle. Me puede salvar, hermano, mire, cuando Cristo dio la promesa de la vida eterna, no la condicionó. Él no dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Él dice, tiene vida eterna hasta que meta la pata o hasta que falle. Él no dijo eso. Él dice, tiene vida eterna. Y lo dijo en un tiempo que se llama aoristo, lo cual significa una condición del pasado y que continúa hasta el futuro y la eternidad. Eso es increíble, el poder que tiene esa estructura del verbo. O sea, ya la tiene. Ya la tiene, la vida eterna. Entonces, si yo la pierdo eventualmente, ya no es eterna. Entonces Cristo me mintió. El creer que la salvación se pierde y que la vida eterna se puede perder es negar lo que Cristo ha prometido. Es ir en contra de lo mismo que Él ha dicho. Porque estoy contradiciendo a Cristo. No, Señor, la vida eterna tú me la das, yo creí, ahora tengo vida eterna.
Pero el día que falle ya no tengo vida eterna. Entonces, ¿qué tipo de vida eterna es? ¿Será que eterna es hasta que yo falle? Entonces eso no define la eternidad. Hay que sentarse con un diccionario secular, buscar qué es la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Eso es lo que hay que buscar. 50 años, 100 años, 1000 años, 1.000.000 de años. O sin fin, infinito. Sin fin, infinito. Cristo me está diciendo, tú vas a tener vida infinita, vida que jamás se va a acabar, si crees en mí. Pero no dijo, pero hay una condición. Siempre y cuando tú hagas esto y hagas esto. El día que te salgas de este parámetro, ¿cómo es? ¿Cómo es que te dijo? O frita y sin aceite. Ajá, ¿cómo es? Frita y sin aceite. El día que falle, frita y sin aceite. En la caldera, en la quinta paila, si es que existe quinta paila, ¿no? En el infierno. Eso lo hubiese dicho Cristo. Tuvo la posibilidad de decirlo, hermano. Pero Cristo no dijo eso. Tienes vida eterna, punto. Ahí lo dejó. Ahí lo dejó. ¿Tú lo crees o lo rechazas? Tratas de acomodar lo que Cristo dijo con tus prejuicios porque no puedes entender. El problema, hermano, es un asunto de perspectiva. Porque fíjate, el problema está en la definición de pecado. ¿Cómo se define el pecado? Hay dos maneras de ver el pecado. Una desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano, ¿qué es el pecado? El pecado es una clasificación. Es decir, que el humano, como juzga por la vista, él va a clasificar el pecado de pequeños, pecados perdonables Chico, mediano y grande. y pecados imperdonables. Ahí está el extra large. Extra large, imperdonables o graves. Nosotros clasificamos el pecado. ¿Usted ha visto alguno que condene moralmente a otro porque es mentiroso? Eso pasa normal. Eso es como normal. El pecado es normal hasta cierto punto según la perspectiva del hombre. ¿Usted ha visto a alguien juzgando porque cómo puedo yo determinar que de repente Elmer vea a una mujer para codiciarla? ¿Será que eso es un pecado grave? ¿Quién se sienta a juzgar para eso? Nadie lo ve. Nadie lo ve, nadie lo nota. Es un asunto que toda persona individualmente lo vive. Pero lo hace. Pero esa misma persona que lo hace no lo ve como algo grave, sino como algo pequeño, algo ni siquiera a veces que hasta es insignificante. La perspectiva humana tiene esto. Y por eso la pregunta que siempre tenemos que plantearnos es, si la salvación se pierde, ¿cuál pecado en la clasificación que los humanos hacemos nos hace perder la salvación? ¿La mentira será que nos hace perder la salvación? Sí. Si la salvación se pierde, mi hermano, la mentira es un pecado delante de Dios. De hecho, la mentira es tan grave que la Biblia dice que el diablo peca al principio porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Si la salvación se pierde con la sola mentira, ya yo estoy frito y sin aceite, como dice la hermana. Ya estoy listo. Me voy a aprender esa frase bien, se lo aseguro. Entonces lo dijo muy bien y le quedó muy bien también. Exacto. Entonces, si yo digo, no, hermano, lo que pasa es que si alguien es adúltero, ese pierde su salvación. O sea, que el adulterio me hace perder la salvación. ¿Ok? No estoy diciendo vamos a adulterar, vamos a pecar porque somos salvos ya y no hay problema. No, yo no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es qué pecado me hace perder la salvación. Si yo adultero, pierdo mi salvación. Pero si yo miro a la mujer para codiciar, no pierdo mi salvación. De igual manera. O sea, vean ustedes, cuando Cristo usa todo esto, hermano, lo que hace es decirles a la gente, lo que Cristo está haciendo es elevando el estándar del pecado. Y diciendo, ustedes tienen una distorsión de lo que es el pecado porque esconden muchas cosas. Agarremos Mateo 23. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos y saduceos? Ay de vosotros hipócritas fariseos, sepulcros blanqueados que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ustedes clasifican el pecado. Esto es un mosquito, esto pasa. Pero esto es un camello. No, esto no. Cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Ven, clasificaban el pecado. Ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes se muestran muy puros y blancos por fuera, pero por dentro hay podredumbre, hay huesos podridos. Son como un sepulcro por dentro podrido. Como el cuento que me contaba la hermana, que Erasmo, bueno, a mí me pasó a mí no voy a decir la palabra, ¿verdad? Que vio un montón de nieve, un cerro de nieve, y él dijo, no, esto lo voy a dispersar con el carro, y le lanzó el carro, resulta que era una roca, ¡boom! Pero por fuera se veía muy blanca, y también me pasó a mí en Charlotte. Yo vi una cosa y dije, voy a montarme por aquí para tirar esto, y resulta que era una acera grande, y ¡boom! Y me rebotó el carro. Muchas veces así, muchas veces nosotros nos mostramos.
Y eso es lo que está diciendo Cristo en Mateo 23, a la gente que clasifica el pecado, que mira las cosas desde su punto de vista. Vemos el montón de nieve y decimos, no, mira, esto está buenísimo. Así se mostraban ellos, esto está buenísimo como para darle un... Cuando le damos, entonces nos estrellamos, porque por dentro ahí es roca. Ese es el punto aquí. El humano clasifica el pecado, esa es nuestra tendencia natural. ¿Viste lo que hizo fulano? Se la jugó a la mujer, se fue con otra. Eso es un pecado alarmante. Ese perdió su salvación, especialmente si entrevistamos a la esposa. ¿Qué piensas tú del fulano? No, ese perdió su salvación, ese no tiene perdón de Dios, ese se va para el infierno completico, para la quinta paila, esa mejor que más nadie va a dar su opinión, ¿verdad? Pero la mentirita pasa. Pero el adulterio en la mente pasa, la codicia. La codicia pasa. Otras cositas por ahí pasan. Lo que no se ve pasa. Por eso es que el Señor nos dice que no tenemos que ver la apariencia. Algo tan sencillo como siempre me llama la atención, la desobediencia a los padres. ¿Quién no ha desobedecido a nuestros padres alguna vez? Es como alguien que me dijo a mí, bueno, creo que yo en un debate que tuve, él me decía, no, la salvación sí se puede perder. Nuestro amigo Víctor Manuel Banda. Y yo le dije, cuando tú te mueres en pecado, sí o no? Me dice, sí, claro que me voy a morir en pecado. Entonces estás listo. Si te vas a morir en pecado y la salvación se pierde porque obviamente tiene que haber un pecado. Y te vas a morir en pecado, estás listo. No hay ni un solo cristiano en este mundo, hermano, que se muera sin estar en pecado. Entonces, ¿por qué salvos somos salvos entonces? ¿Cuál es nuestra esperanza? El inmutable sacerdocio de Cristo. No somos salvos porque seamos impecables, sino por lo que Cristo hizo. Porque si somos salvos por alguna cosa que yo haga, entonces no hay un salvador, sino dos salvadores. Víctor Manuel Banda plantea que es un 50 y 50. Dios hace una parte y yo hago una parte. Pero lo que él no se da cuenta es que si Dios hace una parte y yo hago una parte, entonces somos dos salvándonos. O sea, Cristo no es poderoso totalmente para salvarme. Entonces se desmiente lo que dice Hebreos 7:25, que Él puede salvarme. Yo no puedo decir Cristo me puede salvar. Yo tendría que decir Cristo puede parcialmente salvarme. Puede salvarme a medias. Eso es lo que dice el autor. No, dice puede salvarme y está en modo indicativo. O sea, lo puede hacer y punto. Cristo puede salvarme. Si Cristo me salva y yo pongo mi parte, entonces somos dos salvadores. Entonces yo no puedo decir la confesión cristiana que dice que Cristo es mi único y suficiente salvador. Porque tendría que decir Cristo es parcialmente mi salvador, no es mi único salvador. Él es una mitad en la salvación y yo soy la otra mitad. Él y yo completamos el salvador completo, valga la redundancia. Él y yo hacemos el salvador. Ven ustedes, entonces eso es lo que hace la religión. La religión es yo tengo algo bueno que ofrecerle a Dios. Así que Dios hace una parte y yo hago mi otra parte. No, cuando la Biblia se nos manda a nosotros a perseverar, a estar firmes porque está en voz media, es porque Dios ya nos ha capacitado para hacer esas cosas. Voz media significa, mis hermanos, que Dios me ha habilitado para eso. Por eso me puede decir que haga esto, que haga aquello, que haga lo otro, y por eso están los mandamientos. Porque Él sabe que yo puedo obedecer los mandamientos. Y el Señor dijo, mi carga es ligera, mi carga no es pesada. Si Él dice, haz esto, es porque sabe que lo podemos hacer. Si no lo hacemos porque somos sinvergüenza, pero sí podemos hacerlo. Aún si no lo hacemos, Él es fiel, porque aunque nosotros permanezcamos infieles y no podamos cumplir su mandamiento, está tan blindada la palabra que dice, Él permanece fiel. Y nuestra salvación no depende de nuestra fidelidad. La fidelidad de Dios, la incredulidad nuestra o nuestra infidelidad no anula la fidelidad de Dios. Está en Romanos capítulo 3. Dios seguirá siendo fiel. Ese es el punto aquí. Hay mucho que decir, ya menos, pero ese es el primer punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista humano, todo pecado puede ser clasificado y nosotros nos alarmamos según lo que vayamos viendo. Mató, o adulteró, o hizo aquello. Esos son pecados alarmantes sociales que la gente los va a juzgar como lo peor. Pero desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva no humana, sino desde la perspectiva divina, nos ponemos los anteojos de Dios y veamos cómo es el pecado. Tratemos de ponernos los anteojos de Dios. Pablo, no te voy a quitar los anteojos. No, los anteojos de Dios y digamos, vamos a revisar cómo está Karina. Si no es porque Cristo se pone en el medio, lo que va a conseguir ahí, o que me vaya a revisar a mí o a cualquiera de nosotros, ahí el Señor se va a espantar, a encontrar tinieblas y oscuridad. Entonces ahí es donde Cristo se pone en el medio y dice, sí, Señor, esto es lo que Él es. Mira, ¿quién es Él? ¿Verdad que se parece a mí? Ese es mi hijo, yo morí por Él. Ese es tu hijo, yo morí por Él. Y el Señor dice, oh, sí, se parece mucho a mi hijo. Por eso Cristo es mediador. El sacerdocio es un mediador entre Dios y los hombres. Intercede y se pone en el medio.
entre Dios y los hombres. Y cuando Dios trata de mirarnos a nosotros, Cristo se pone en el medio. Y el Padre dice, oye Ricardo, Ricardo, se parece mucho a Jesucristo. ¿Ves? Porque Cristo está en el medio. Dios te ve a través de Cristo. Ya Él no nos ve a nosotros. Por eso es que Pablo dice, yo no conozco a nadie, ni en la carne ni en el espíritu, sino a Cristo mismo, al Cristo resucitado. Dígame, mi hermana. Quizás muchas personas pueden interpretar eso como que cada vez que Cristo se pone en el medio es para salvarnos y no por la otra razón, porque cuando uno confiesa que uno cree en fe, que Él es el Hijo de Dios y todo eso, pues uno lo dice con la fe, pero en realidad no es 100% que uno lo cree, porque uno llega a caer en ese error de que puede perder la salvación, porque no lo cree completamente. Él no cambia. Entonces, si uno lo cree en realidad como lo dice, pues no debe haber duda, pero la hay, porque mucha gente quizá piensa que cada vez que Dios pone, o Cristo se pone en el medio, entre Dios y nosotros, es para que nos salve. Y Él ya lo hizo. Claro, Él ya lo hizo. Lo que quiere decir es que tú luces como Cristo. Tu redención está comprada. El Señor jamás te va a ver a ti como tú eres. Como tú eres. Ya a partir de la muerte de Cristo, pasó un milagro, lo hemos visto muchas veces aquí, se llama el milagro de la imputación. La palabra imputación significa transferencia. Mi cuerpo y mis pecados fueron transferidos en el cuerpo de Cristo. Por eso el cuerpo de Cristo quedó como una piltrafa humana en la cruz del Calvario. Mi cuerpo estaba siendo cargado en el cuerpo de Cristo. De hecho, vamos a ver si cuando terminemos esta serie yo les voy a dar ilustraciones de cómo lucía el sacerdocio, porque la vestidura del sacerdocio, hermanos, representa a Cristo, es un tipo de Cristo. Cada detalle en la vestidura del sacerdocio representa a Cristo. Para darles una idea de lo que les estoy diciendo, el sacerdocio llevaba aquí en los hombros los nombres de las 12 tribus de Israel. El sacerdocio, el sumo sacerdote, en la vestidura aquí, en los hombros. ¿Saben lo que eso significa? Que ahora Cristo no lleva a las 12 tribus de Israel solamente, nos lleva a nosotros en sus hombros, como sumo sacerdote. Cuando estudiemos el sumo sacerdote, yo les muestro aquí imágenes reales de cómo lucía el sumo sacerdote y nos vayamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta, hermano, de la seguridad de nuestra salvación. Esto es pan sólido. Esto es pan sólido. Yo estoy preparando ese material para mostrarles aquí y ver cómo nuestra seguridad está perfectamente garantizada en el sumo sacerdocio inmutable de Cristo. Y las vestiduras del sumo sacerdote apuntan hacia eso. O sea, el sumo sacerdote tenía que entrar con vestidura blanca el día de la ofrenda por los pecados. Y eso significaba pureza y santificación total. Y eso es lo que Cristo logró por nosotros. La doble imputación que ocurrió es que mi cuerpo y mis pecados fueron puestos en la cruz de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Y eso hizo que Cristo se desfigurara, como dice Isaías 53, no había hermosura en él, y la gente que pasaba hasta meneaba su rostro, es decir, que no podía ni siquiera verlo. Pero a la misma vez, el cuerpo perfecto de Cristo y su santidad y su perfección nos fue transferida a nosotros. Eso se llama la doble imputación en teología. Mi cuerpo fue transferido a Cristo y el de Cristo fue transferido a mí. Por eso cuando el Padre me ve, ve a Cristo. Porque somos... De hecho, Juan dice que esta es una esperanza que nosotros tenemos. Nosotros no lo vemos humanamente, pero va a un momento que sí lo vamos a ver. El día de la verdadera redención de nuestro cuerpo, como dice Romanos 8:23, va a ocurrir algo. Juan 3:3, hermanos, ahora somos hijos de Dios. Juan 3:2, primera de Juan 3:2. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque sabemos que cuando Él se manifieste, seremos transformados en la misma imagen de su Hijo y le veremos tal cual es. ¿Ves que nosotros vamos a ser transformados en la misma imagen de Cristo? O sea que vamos a estar en el cielo con la misma apariencia de Cristo. Esa es nuestra esperanza. Y dice, todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, ¿por qué nosotros nos purificamos y tratamos de vivir en santidad? Porque tenemos esa esperanza de ver a Cristo tal cual es y de ser transformados en la misma imagen de Cristo. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque esa es la garantía de lo que Cristo conquistó en la cruz. Eso es mucho más profundo de lo que nosotros vemos. Eso es pan sólido. Quedarnos en la superficie es nada, pero cuando vamos allá y elevamos nuestro nivel en conocimiento, como dice aquí, llegamos a la madurez y podemos ver que estamos seguros y podemos concluir, oh, yo estoy seguro en Cristo. Y esto es en respuesta a aquellos judíos a quien el autor está escribiendo que decían, ay, ¿qué hacemos ahora con los sacrificios, con nuestra ofrenda por los pecados? No hay necesidad de nada de eso. La religión no salva, en pocas palabras, porque Cristo tiene un sacerdocio inmutable. Y su sacerdote es tan inmutable
que nuestra salvación está tan garantizada perpetuamente por su intercesión perpetua, pero además ese sacerdocio no va a cambiar, porque Dios, no pudiendo jurar por nadie, juró por sí mismo que Él era sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y vive para poder salvarnos perpetuamente. Y por eso dice que vino a ser autor de eterna salvación en el capítulo 5. Eso es maravilloso, mi hermano. Ahora sí, vamos a entrar en el capítulo 8. Esto era la introducción nada más. Ahora vamos al capítulo 8. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, la idea principal, el propósito por todo el cuento que yo les vengo echando, como decimos en Venezuela, por todo lo que yo les vengo contando desde el capítulo 2, que yo inicié hablando de sacerdocio de Cristo, hay un punto principal en todo esto. Hay un aterrizaje a donde yo quiero llegar. ¿A dónde yo los quiero llevar a ustedes con todo lo que les estoy diciendo? Ya les he dicho que tenemos seguridad en nuestra salvación por la doble inmutabilidad del juramento, que Dios no se puede contradecir, del sacerdocio de Cristo, todo esto, pero yo tengo un mensaje principal que comunicarles. Con todo lo que estoy diciendo, yo les voy a decir cuál es mi propósito, a dónde yo quiero llevarlos, a dónde yo quiero llegar. Y aquí, esta es la parte más importante, se puede decir que es la idea central de este libro. Vea de lo que va a decir. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, levantado por el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Recuerda que el contexto en ese momento en que se escribió esto, el templo estaba en pie. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Me voy a detener allí. Puedo borrar todo esto ya, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes entendieron la idea principal de todo lo que está diciendo? Esto es más profundo de lo que yo vengo ya diciendo. Porque lo que va a revelar ahora el autor es algo que nosotros no podemos entender a menos que tengamos todo este antecedente de lo que él viene diciendo. Y él está diciendo, mire, el punto principal es que Cristo es sumo sacerdote. ¿Dónde estará el otro marcador? Ya lo perdí. Oh, aquí está. Cristo es sumo sacerdote, ¿cierto? Es lo que dice ahí. Es sumo sacerdote y está sentado a la diestra del trono. Punto. Ajá. Está diciendo Cristo es sumo sacerdote. Pero este sumo sacerdote está por encima del sacerdocio arónico. Porque ¿qué les dije yo hace rato? Eterno. Que Aarón se sentaba en el lugar santísimo. Claro. No, Cristo se sentó. ¿Saben qué significa eso, hermano? ¿Sabes? Por eso es la figura del Antiguo Testamento. ¿Sabes por qué ese sacerdote no se podía sentar? Porque su trabajo no había acabado. Él había redimido al pueblo por un año nada más. Él tenía que, por eso significaba el hecho de que él estuviera activamente presente en el lugar santísimo. No se podía sentar. Pero Cristo, como ofreció, esto habla, hermanos, de que ya no hay necesidad de repetición de ofrendas y sacrificios por los pecados. Porque Cristo, cuando entró al lugar santísimo y se ofreció a sí mismo, lo hizo una sola vez. Y si lo hizo una sola vez, Él se puede sentar. ¿Sabe lo que significa ese sentarse de Cristo? Cese del sacerdocio arónico y levítico. No hay necesidad de ellos. Porque ya Cristo lo hizo una sola vez y para siempre. Y como lo hizo una sola vez y para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Y desde su asiento, desde su puesto, desde su trono donde está sentado, desde ahí intercede por nosotros. Desde la diestra de Dios. Y ese es un tabernáculo celestial. ¿Dónde se sentó? Vamos a ver dónde se sentó. Se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Es decir, ¿dónde se sentó? En el cielo. A la diestra de Dios. Eso lo va a decir en el capítulo 1 también. ¿A cuál de sus ángeles dijo alguna vez, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?
A ninguno, solo a Cristo Dios le dijo eso. Siéntate a mi diestra. Cristo está en el cielo, sentado a la diestra de la majestad. La majestad es Dios mismo, según el capítulo 1. Ahí está sentado Cristo a la diestra. Recuerden, el sacerdote solamente entraba al lugar santísimo, el sumo sacerdote, una vez al año y no se podía sentar. Prohibido que el sacerdote se sentara. Cristo entró, se ofreció a sí mismo por el pecado de su pueblo y luego, como finiquitó su obra, terminó su obra, se pudo sentar, indicando que ya no me tengo que volver a parar. Lo único que yo tengo que hacer aquí es interceder perpetuamente por los pecados de mi pueblo. Eso es maravilloso lo que está diciendo el autor aquí. Ese es el punto principal. Y ahora va a decir, y allí es ministro ¿de qué? Del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Es decir, que había un tabernáculo levantado ¿por quién? Por el hombre. Habían dos tabernáculos, sí. Uno por el hombre. Cuando habla por el hombre, ¿qué hombre se refiere? Muy bien. Y el otro por el Señor. Lo que está diciendo, si ustedes van agarrando la idea principal del asunto, es los sacerdotes levítico-arónicos, el sacerdocio levítico-arónico, ellos ministran, son ministros de un tabernáculo levantado por el hombre. Pero Cristo es ministro de un santuario levantado por el Señor. Eso es lo que él está diciendo. ¿El tabernáculo es el templo? Ajá, tabernáculo es templo. Sí, es antes del templo existió el tabernáculo en la antigüedad. Y vean cómo ese tabernáculo del hombre, levantado por el hombre, es un tipo de uno verdadero. Y ahora él lo va a decir, esto es muy profundo, ahora lo va a decir. Mira lo que va a decir. Dice, porque era como una carpa. Ajá, como una carpa. Sí, se quitaba y se ponía, y ellos mientras iban en su peregrinaje lo levantaban. Y ahí ministraba el sumo sacerdote y el sacerdote. Hasta que se construyó el templo, que entraron a la tierra prometida. ¿Ok? Ajá. Vamos a ver lo que dice aquí el versículo 3. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Es decir, ¿qué ofrece el sumo sacerdote? Tiene que ofrecer algo. Él está constituido para ofrecer algo siempre. Eso es lo que está definiendo que es un sacerdote. Usted quiere entender que un sacerdote le hace todo el sacerdocio en la carta a los hebreos, usted va a darse cuenta cuál era su rol. ¿Ok? Versículo 4. Así que, si estuviese sobre la tierra, ¿quién? Cristo, ni siquiera sería sacerdote. Jesús hubiese tenido oportunidad de ser sacerdote, aun cuando hubiese entrado. No, Supongan que Cristo hubiese... del linaje de la tribu de Leví. Él no era de la tribu de Judá, ¿cierto? De Judá, Entonces, claro, lo que está diciendo él aquí, mire, si Cristo hubiese, lo que él está tratando de plantearnos es lo siguiente. Imagínense que Cristo, después que murió en la cruz del Calvario, él resucite, y ahora nos está hablando de la importancia de por qué Cristo tuvo que subir al cielo. La ascensión. Vean que esto es profundo, hermano. Lo que está diciendo, si Cristo, supongamos que Cristo hubiese, porque Cristo pudo haber hecho eso, Cristo pudo haber muerto, resucitado y quedarse en la tierra viviendo para siempre. ¿Tendría oportunidad de ser sacerdote? No, porque todo el mundo lo conocía como sacerdote. Como descendiente de la tribu de Judá y no de Leví. No hubiese tenido, legalmente no hubiese podido hacer nada. Pero si Cristo muere, resucita y en lugar de quedarse aquí, se va al cielo. Y allá en el cielo ya el Señor había levantado un tabernáculo. De hecho, lo que va a decir el autor después es que este tabernáculo, ¿cuál tabernáculo es primero? ¿El levantado por el hombre o el levantado por el Señor? El del Señor. El levantado por el Señor. Es decir, mis hermanos, que esto que el hombre levantó es simplemente una representación de algo que ya Dios tenía listo desde antes de la fundación del mundo. Y eso, por eso es que este tema es profundo. Y la gente no quiere estudiar la Biblia profundamente. La gente quiere que tú le estés prometiendo villas y castillos. Que tú le digas, el Señor te va a dar esto y aquello, y confiesa y declara que un carro, que aquello. Eso es superficial. Hermano, métete hondo con la palabra de Dios y tendrás seguridad de tu salvación. Este es el punto. La gente no quiere profundizar en la Biblia. Por eso tú vas a uno de mis canales, tiene 100 vistas, cuando mucho 150. Pero métete en un video de uno de estos locos falsos.
falsos profetas que ni siquiera saben de doctrina cristiana. Solo porque andan profetizando y prometiendo miles de cosas. Tienen millones de vistas. Y miles de suscriptores. Porque la gente, estamos en el tiempo en que la gente no ama la sana doctrina. La gente quiere lo vanidoso, la mentira. Amarán más a aquellos que son amadores de sí mismos. Cuidan mucho su imagen. Yo ando hasta con los pantalones arrugados hoy, porque como estamos mudando para acá, dejamos la plancha. Esto no pasaría en uno de la prosperidad, así que discúlpenme por los pantalones arrugados. Ni cuenta nos había Ah. Tengo plancha, pastor, me hubiera dicho, yo la traigo. Yo también. Pero uno de la prosperidad, hermano, tuviera la mejor ropa, el mejor vehículo, la mejor... todo, así es posible jet, como dijo este sinvergüenza Jesse Duplantis, que dijo que ha tenido 3 aviones. Y el señor le dijo que tenía que moverse a otro nivel, necesita un avión de 158 millones de dólares. Ay, sí. Casi nada. Y que lo iba a comprar en cash con las ofrendas del pueblo, de la Qué iglesia. bien. Y lo compra, hermano, ha comprado 3 ya. Dios mío. ¿Ah? Y yo todavía quedemos mis carritos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que la gente quiere escuchar, grandeza. También. ¿Ah? Digo, con el carrito que ya la están dando. Ya estando sonando por ahí como un tractor, ya, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender que la gente no quiere pisar hondo en la palabra de Dios. Hemos ofrecido cursos hasta gratuitos por la internet. Se inscribieron como 300 personas anteriormente. Creamos una página web gratuita que me daba acceso a 100 miembros solamente. Se abarrotó, ya no podía, ya me estaban cobrando a mí por darle acceso a muchísima gente. Pero cuando terminé, eso estuvo gratis como por 2 años. Y cuando vine a ver, solamente 10 de esas 300 personas completaron el curso. ¿Qué significa eso? Que no puedo seguir manteniendo las redes sociales allí de gratis sin que la gente les cueste algo, porque nosotros tenemos que valorar lo que realmente es único. Ahora, quieren estudiar teología, la página está ahí, pero tienen que ofrendar. Van a dar su dinero allá a Cash Luna, a Guillermo Maldonado, Dinero Maldonado y a toda esta gente loca. Y salen contentos y alegres con falsas palabras. Aquí nosotros le estamos enseñando y dando las herramientas para que la gente aprenda a interpretar las escrituras correctamente. Y no les cuesta nada. Y incluso yo le digo a los hermanos, si usted no tiene una ofrenda para dar, que es mentira porque todo el mundo tiene una ofrenda para dar, no la dé, yo le doy acceso, pero comprométase a estudiar la palabra de Dios. Siempre que me dicen, ¿cómo? Me piden información, ¿cómo me inscribo? Yo le digo, bueno, se activa por medio de una ofrenda voluntaria, no tiene precio, lo que usted quiera dar. Si quiere dar $1, de $1. Si quiere dar 30 centavos, de 30 centavos. Yo le doy acceso allí, pero lo que quiero es comprometerlo. Es que si no hay compromiso, ¿a dónde Si me le dicen, vuelan? y sin embargo les pongo una coletilla y le digo, si no tienen dinero, y la gente que puede desmentirlo, porque esto va para YouTube, pueden verlo. Si no tienen dinero o no pueden ofrendar, de todas maneras, porque a veces no se puede, porque a veces estamos en esos países tercermundistas que no hay manera. Si no pueden, no importa, mis hermanos. Lo único es que me tienen que cumplir con el compromiso, porque yo sí estoy pagando por eso. Mantener una página web, mantener un sistema para crear quizzes online y hacer seguimiento y que me genere un reporte a mí, un reporte para ellos y certificados, eso vale dinero. Sin embargo, y los software y la experiencia y todo esto, además que están con alguien que ha estudiado, o sea, no soy cualquier cosa, chico. No. ¿Y el tiempo qué? Y el tiempo que tengo que Ya invertir. se le cayó la humildad. No, ya ahora empezamos con lo apostólico, ¿no? Un abanico ahí. Dale ahí. Estamos con lo apostólico ahora. No, eso es mentira, echando broma. Entonces el punto es, mis hermanos, que la gente tiene que valorar. Pero aún si no pueden, yo les doy acceso. Pero por favor, no me abarroten porque solo puedo darle acceso a 100 miembros. No puedo darle acceso a alguien que no lo vaya a valorar. Tienen que valorarlo. Ok, listo. Pero bueno, esto ya es una propaganda. Ya no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando aquí, ¿no? Entonces lo que está diciendo el autor es que existía un tabernáculo terrenal y un tabernáculo por el Señor. Ya ustedes están teniendo discernimiento, ¿verdad? El comercial, este era un comercial. Ya lo sabe, ya. Ok, versículo, hasta hablamos de los pantalones arrugados, que Carmen dejó la plancha. Ahora, el versículo 5 nos va a decir, ya ustedes la agarraron en el versículo 5, va a decir, los cuales sirven, ¿quiénes? Bueno, vamos a leer del 4 para que puedan entender. Así que si Jesús estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Recuerden que el templo todavía seguía vigente. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Cuando dices figura y sombra, ¿qué figura retórica es esa? Jesús, Cristo. Ajá, pero cuando dice que estos sacerdotes sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales.
¿Cómo se llama la figura retórica? Comparativa. Tipo. ¡Tipo! No, He arado en el mar, dijo Bolívar. He arado en el mar, dijo Bolívar. Sí, es un tipo. Lo que está diciendo el autor aquí es, estos siguen sirviendo al tipo. Es decir, a lo que es sombra, a lo que es figura. Eso es lo que significa tipo, sombra o figura de cosas que son celestiales. Nos va a decir algo muy importante. O sea, que había un tabernáculo levantado por el hombre y había un tabernáculo levantado por el Señor. No le pierdan el ojo ahora lo que va a decir en el versículo siguiente. Versículo 5. Por lo cual sirve a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, a Moisés se le dijo algo. Al legislador Moisés. ¿Qué se le dijo a Moisés? Haz todas las cosas conforme. Mira. Pero míralo, hermano, no me pasen por alto ningún verbo que está allí. La primera cosa que se le dice es, Mira. mira. Es decir, abre tus ojos. Open your eyes. Mira. Abre tus ojos. En pocas palabras. Sinónimo de... Mira. Sí, mira. Ahí le está diciendo mira. Cuando tú dices mira, estás tratando de llamar la atención sobre algo que se te está mostrando. Entonces cuando se le dice a Moisés, mira, se le está mostrando algo y se le está pidiendo que abra sus ojos y que gire su atención hacia lo que se le está mostrando. ¿Qué creen ustedes que se le estaba mostrando a Moisés? El modelo dice. El modelo, ahí lo dice, muy bien. Ahí va a decir, se le advirtió a Moisés diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es decir, que cuando Moisés subió al monte, él vio el tabernáculo. ¿Cuál tabernáculo vio Moisés? El celestial. Hermano, la agarraste, no estoy perdiendo el tiempo. Me sale alquiler gratis por 3 meses en tu casa, chicos. Estaba enseñando el diseño. Será ahora me tienes que pagar doble porque ahora lo estoy agarrando, ¿verdad? Lo que está diciendo es, mira, este es el diseño, le dio el formato, le mostró algo que ya existía en el cielo. ¿Ven que esto es profundo, mis hermanos? Existía un modelo celestial que fue la referencia ¿de quién? De Moisés. De manera que cuando Moisés hizo lo suyo, esto fue un tabernáculo levantado por el hombre. Pero ese tabernáculo levantado por el hombre es un tabernáculo... ¿Será que va a ser un tabernáculo perfecto 100%? No, porque este no es el verdadero. ¿Cuál es la copia? Era el tipo del... Por eso, el celestial nadie lo había percibido. Lo único que lo vio fue Moisés. Tremenda memoria tenía Moisés, o le habilitó el Señor a Moisés para que pudiera hacer el tabernáculo según el orden, según el modelo, según las dimensiones, según lo que él vio ya que existía en el cielo. Y vio Moisés lo que nos está diciendo la Biblia. Por eso es que esto es profundísimo. Lo que nos está diciendo Moisés es que si Moisés vio un diseño y vio un modelo, él tuvo que haber visto a Cristo operando como sacerdote. Porque fue Moisés el que luego hizo las leyes sacerdotales y todo, según el mismo modelo que él había visto en el monte. Ahora están viendo por qué. ¡Wow! Ahora sí entiendo, mi hermano. 40 años estudiando la Biblia, ahora es que la vengo a agarrar. Sí, la verdad. Me voy a arrancar el pelo y me voy a quedar calvo. Sacerdote, entonces él tuvo que haber visto. No había referencia. La única referencia que tuvo Moisés fue un modelo celestial, en el cual Cristo ya estaba actuando. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan en consideración, porque esto es mucho antes de que Cristo viniera a la tierra. Que pudiéramos nosotros decir, no, entonces Cristo sí murió y resucitó, por eso se ganó el rol de sacerdote. No, porque entonces ¿cómo hacemos con el Salmo que dice que Él es constituido sacerdote para siempre? Y para siempre significa eternamente. Que ya estaba. Cristo ya existía, hermano. Ya Él hacía esto por nosotros. Para siempre, es pasado, presente y futuro. O sea, Exacto. Entonces cuando los sacerdotes hacían este tipo de presentación, simplemente estaban representando algo que ya Moisés había visto, aunque ellos no lo sabían. Y por eso está un poco enojado en el capítulo 6 cuando le jala las orejas y le dice, ¿cómo es posible que yo tengo que repetirle a ustedes los mismos todo el tiempo debiendo ya ser maestros? Y ustedes tuvieron que haberla agarrado. Ustedes leen la Biblia y no entienden porque a Moisés se le dijo, mira y haz esto según el modelo. Y podemos buscar las referencias donde se le dijo. Ustedes pasan por alto eso. ¿Cuál modelo se refiere?
Si Cristo no es sumo sacerdote, ¿qué vamos a hacer con el Salmo 104:10, que dice que Él es constituido sacerdote según un juramento que Dios hizo por Él mismo? ¿Cómo vamos a hacer con ese versículo? ¿No es palabra de Dios entonces? ¿La arrancamos de la Biblia? Es sacerdote para siempre. Y vive para siempre. Intercede por nosotros. Tenemos ancla de nuestra esperanza, el ancla firme de nuestra esperanza. Él intercede y puede salvarnos perpetuamente. Ya me puedo cagar un rolo y caerles por la cabeza para que ustedes puedan entender. ¿Cómo no pueden entender las escrituras? Eso es lo que está diciendo el autor. En el capítulo 6, un jalón de oreja. Porque en un momento que reflexioné, digo, bueno, hablamos así, hermano, humanamente hablando. Forma irónica, no es que esto va a ocurrir así, pero bueno. Porque pareciera decir que la salvación se pierde ahí, pero no está hablando de que la salvación se pierde, sino que está segura. Porque cuando Moisés siguió las instrucciones y hizo el tabernáculo de... ¿cómo se llama? De casa de campaña. Ajá. Era una sola área, no era como el templo que tenía diferentes... No, tenía las mismas áreas. ¿Oh, sí? Sí, tenían la misma constitución. No era, el templo es un modelo ya más perfeccionado y estable de lo que era el tabernáculo. So, era así Ese igual, mismo modelo. El lugar santo y el lugar santo. Exactamente, el mismo lugar. Te van los sacerdotes ministrando de la misma manera. Sí, sí. Muy bien. Ahora vamos a ver el capítulo, vamos a continuar el versículo que sigue. Si estamos fundiendo los ¿cómo se llama eso? Los fusibles del cerebro me dicen, pero esto es lo que dice la Biblia, ¿no? Versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministro es el suyo. ¿Quién es ese ministro? Cristo, ¿verdad? Está hablando de Cristo. Por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido. No es un pacto que se establecerá, ya está establecido. Establecido sobre mejores promesas. Mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ¿cuál es el primero sin defecto? Está ubicándonos en el tabernáculo levantado por el hombre. Porque es la única referencia que nosotros tenemos. Pero para Moisés no era el primero. Para Moisés este era el segundo porque él tuvo un modelo. Pero él está diciendo, si que él lo dice como primero en cuanto a lo humano, ¿no? Si este hubiese sido sin defecto, ¿qué dice? No se hubiera procurado lugar para el segundo. No se hubiese procurado lugar para el segundo. Porque repitiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ahora va a acudir a una promesa hecha por parte de los profetas. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y al que se da y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Está profetizando de que el templo iba a desaparecer pronto, porque todavía estaba en pie, repito. Ya no iba a haber oportunidad de sacerdocio. ¿Saben cómo un arminiano lee esto? Si esto lo tuviéramos que leer desde la perspectiva de los que creen que la salvación se pierde, nada más agarrarían la parte que dice, versículo 9. ¿Dónde es que dice? Que dice me desentendí. En el 9, ya al final. Ok, dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto y entonces yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ahí lo agarran ellos y van a agarrar ese versículo nada más. El pueblo de Israel, al no permanecer en el pacto de Dios, Dios se desentendió de ellos. Ellos van a entender, desatender de ellos significa entonces que perdieron su salvación. Así que lo van a ver ellos. Entonces, si hoy nosotros no respetamos la palabra de Dios o no permanecemos en el pacto de Dios y yo me quiero apartar, entonces yo perdí mi salvación. Ellos van a hacer ese tipo de conexión para decir mi salvación se pierde. Porque si Dios desatendió a Israel cuando violó el pacto de Dios o cuando no quisieron escuchar el pacto de Dios, ¿cuánto más lo va a hacer hoy? ¿Será eso lo que está diciendo la Biblia? No, más bien lo que está diciendo es que Dios tiene
su plan orquestado en todo esto, mi hermano. ¿Por qué? Porque primero le muestra un modelo a Moisés. Y Moisés hace esto. Y él está diciendo que esto era defectuoso. Porque si eso fuese defectuoso, no hubiese ocurrido lo que ocurrió. Que mucha gente se olvidaba del pacto de Dios. Y Dios, ¿qué hacía? Se desentendía. Es decir, que ellos sufrían las consecuencias por su desobediencia. Pero Dios lo dejaba sin provisión. No, porque inmediatamente Dios creó otro nuevo plan. Dice, entonces yo lo que voy a hacer es entrar en un nuevo pacto con Israel. Y es que ahora les vuelve a traer esperanza. Lo que quiere decir es que un cristiano, mi hermano, puede que eventualmente... Oye, yo como que estoy en... ¿Qué hora es? 20. No había visto el segundero, disculpe. El minutero no lo había visto. Lo que quiere... Ya yo dije, estamos a las 11. Estoy muy inspirado. Lo que quiere decir es, uno puede decir, bueno, mira, Dios los desatendió a ellos, pero realmente los desatendió o proveyó una mejor cosa. Proveyó algo mejor. Dije algo mejor. Dice o sea que por lo mismo que ellos lo desatendieron, él tuvo que proveer algo mejor por la desobediencia de ellos. Pero ¿por qué ellos desobedecieron y por qué ellos desatendieron? ¿Porque el tabernáculo era perfecto? No, era defectuoso. Había cosas que eran defectuosas y eso hacía que la gente se aburriera y desobedeciera. Perdón, dígame. Moisés no lo copió bien. No, Moisés sí copió bien el modelo, pero es un modelo humano. Sí. Es humano. Dígame, mi hermano. Tengo una pregunta. El tabernáculo, ¿no? Después se hizo el templo y tenía casi las mismas fases, el atrio, el lugar santísimo. Pero ya después del lugar santísimo ya se había perdido el arca del pacto, muchas cosas. Entonces, ¿cómo limpiaban sus pecados una vez al año? Cuando estamos hablando del Nuevo Testamento, cuando Jesucristo ya estaba aquí, pero todavía no había muerto. No hay evidencia de que eso se haya perdido sino hasta después de la destrucción del templo. Era lo que yo pensaba. Eso estuvo protegido ahí, aunque se rasgó. Sí, históricamente no hay evidencia de que se perdió. Puede ser que hayan saqueado después que el templo se desapareció o que esté enterrada. No se sabe porque ahorita esto está en territorio de los árabes, después que los judíos se fueron. Entonces los árabes agarraron esto, especialmente, y ahí está construida la mezquita de Omar o la mezquita de la Roca de los musulmanes, y tienen prohibido por ley cavar allí. Ni siquiera con un dedo tú puedes cavar, te mochan la mano. Entonces es probable que eso esté ahí abajo. Entonces todavía estaba ahí. Todavía estaba ahí. No hay evidencia de que eso se haya perdido antes de que Cristo estuviera. Ahí estaba. De hecho, ahí seguía entrando el sumo sacerdote. ¿Ok? Entonces eso no... No, imagínate, ¿quién iba a mover eso de ahí si estaba el segundo templo todavía en pie? Eso era intocable, eso no lo pudieron haber removido antes, porque si no, imagínate, eso no hay evidencia que haya habido una revolución. Eso era algo muy sagrado, hermano. Y ellos tenían evidencia antigua que el que agarrara se moría. O sea, alguien que quisiera agarrar esto sin ser sacerdote no podía ni entrar para allá, imagínate, hermano, entraba ahí y se moría. O sea, eso todavía estaba en pie. ¿Ok? Entonces, de hecho, la Biblia dice que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos, pero eso, recuerden que eso puede ser simbólico, eso no significa que sea literal porque está refiriéndose al cuerpo de Cristo. No significa que realmente eso ocurrió en lo literal, físicamente, sino que lo que está diciendo el autor, asociando que eso que ocurrió en la muerte de Cristo, es que ahora tenemos acceso al lugar santísimo, al verdadero tabernáculo celestial, al cual Cristo entró para ser ministro de un mejor pacto. Pues ¿Ok? eso no está uno seguro si pasó o no pasó. ¿Cómo? Que Seguro. se rasgó, Exacto, no hay evidencia de que haya ocurrido porque siguió el templo ahí, si no hubiese habido una revolución por eso, ¿no? Sencillamente eso, simplemente el autor cuando lo presenta, lo que está hablando, todo eso que está pasando ahí, lo que está el autor, recuerda que eso se escribió después que eso pasó. Después que esto pasó, los autores escribieron lo que ocurrió y ellos lo escriben para entender que ya eso no es necesario. Es por eso que ellos lo presentan de esa manera, se rasgó. Y luego cuando uno lee el Nuevo Testamento va a decir que ese templo que se rasgó era el cuerpo mismo de Cristo. Van a aclarar que estaban refiriendo al cuerpo de Cristo y no al templo físico. ¿Ok? Una cosa, pastor. En la carta de los Hebreos podemos entender que después de la muerte de Jesucristo todos seguían haciendo lo mismo. Porque es lo que Claro, dice porque el él. templo siguió en pie por Ustedes 40 años siguen- más. Ajá, exactamente. Ellos siguieron haciendo las mismas rudimentos y... Todo exactamente. Y por eso era muy difícil para ellos Sí. aceptar el cristianismo. La duda de ellos, por eso la carta es argumentativa. Cristo es mayor que los ángeles, señores fariseos. Cristo es mayor que Moisés, señores saduceos, que se exacerban solamente los 5 primeros libros de la Biblia de Moisés. Cristo es mayor que Moisés. Y ahora voy con ambos grupos.
porque habían los sumos sacerdotes eran de la tribu eran los saduceos, más que todos eran saduceos, del Sanedrín. Los saduceos representaban a los sumos sacerdotes, y había sacerdotes también fariseos y saduceos. Pero ahora va con los dos grupos. Al decir Cristo es mayor que el sacerdocio levítico arónico, está atacando a ambos grupos. Y ahora está diciéndole, ustedes leen la Escritura y ¿qué van a hacer con el Salmo 104:10? ¿Qué van a hacer con lo que Dios le dijo a Moisés? Le dijo, mira, y había un modelo existente. Y ustedes fallaron y Dios siguió tratando de volver a traerlos a ustedes por medio de un nuevo pacto que Dios les hizo. Aunque ellos fallaron, Dios hizo un nuevo pacto, Dios no los abandonó. Es decir, que cuando dice que los desatendió, quiere decir que ellos sufrieron consecuencias por sus pecados. Eso es lo que quiere decir, pero no significa que Dios los abandonó. Abandonar y perder su salvación significa que Dios no va a entrar en un nuevo pacto con ellos. Se perdieron, me busco otro pueblo y listo. Eso no es lo que dice. Dice que Dios volvió a hacer un pacto con Israel y con Judá. Y desde el menor al mayor, todos iban a hacer de él por un mejor pacto que era perfecto, que era indefectuoso y que era mejor, y que ahora ya no va a haber ese tipo de cosas, porque el hecho de que la gente se fuera y abandonara el pacto es precisamente por el defecto de este sistema sacerdotal que existía, en pocas palabras, lo que está diciendo el autor. Hermano, es el Salmo 110:4. Oh, perdón, 110:4. Yo trastoco los números, mi hermano. Gracias por aclarármelo. Salmo 110:4. Ajá, Salmo 110:4. Dios no se va a arrepentir de eso. Bueno, estoy respondiendo preguntas, ya que empezaron con la ronda de preguntas. Otra curiosidad en el mismo orden. Hablen duro para que se escuche aquí, ¿no? Lo que llaman hoy día el muro del ornamento, formaba parte de... Sí, el templo estaba protegido por los muros de la ciudad. El muro de los lamentos es la parte del muro, los muros de la ciudad que protegían a la ciudad de las guerras de los países enemigos, especialmente los países árabes. Pero colinda precisamente con el templo, donde estaba construido el templo anteriormente. Sí, de hecho, en la guerra de los 6 días los judíos tuvieron acceso y llegaron hasta el muro de los lamentos, y ahí empezaron a llorar y a escribir y a poner sus peticiones escritas. Antes no lo podían hacer. ¿Saben cómo hacían antes en el muro de los lamentos? Los judíos tenían que cortar unas varas largas, escribían sus peticiones y lo tenían que arrimar con la vara, pero ellos no podían entrar. Entraban allá, era gente muerta. Parte de la conquista en la guerra de los 6 días, creo que del año del 69, 67, creo, no recuerdo ahorita, la guerra de los 6 días, ellos cuando querían una petición, porque ellos no oraban en la Biblia, dice que ellos tenían que orar hacia el templo. Y ese templo estaba destruido. Pero el muro de los lamentos era una referencia que les recordaba el templo. Así que cuando ellos querían escribir una petición, ellos no podían entrar y tocar eso porque lo mataban los árabes. Estaba prohibido. Estaban trespassing, violando o causando una ofensa de invasión allí. Ellos la única opción que tenían era que desde la distancia, con varas, ellos trataban de poner allí, encajar en las cuevas de ese muro las peticiones que ellos tenían, las oraciones. Era increíble. Con papel. ¿Se empezó esa tradición entonces? Bueno, eso lo tenían los judíos porque no tenían acceso. Recuerden que ellos regresaron en el año 1945 a constituirse como nación. Pero se encontraron que parte de su gran territorio que ellos ocupaban anteriormente estaban bajo el territorio de los musulmanes. Porque ese es el templo religioso de los musulmanes, la mezquita de Omar, donde antiguamente estaba el templo de los judíos. Exactamente ahí, arriba de esas ruinas, construyeron el templo. Y crearon leyes que es prohibido acceder a ese lugar porque era propiedad de ellos. Los judíos tuvieron acceso a un desierto, a cierto desierto, aparte del mar, pero no tuvieron acceso al muro de los lamentos. Y la única manera de ellos poder acceder al muro era por medio de una vara, no podían acercarse. Parte de lo que ellos conquistaron con la guerra de los 6 días es el muro de los lamentos, que ahora pasó a pertenecer a ellos. Lo invadieron y se apoderaron de esa área del muro de los lamentos a Israel. Y ahora oran dando golpes de cabeza sobre ese templo. Fue en el 67. Muy bien. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que hemos hablando. Esto es parte ya de dato histórico. Ustedes pueden accederlo en la internet, en Google. Pregúntenle al señor Google, que se sabe bastante, ¿ok? Oramos. Si no tienen más preguntas, bueno, sigamos adelante. ¿Y qué nos queda hoy? El sacerdocio de Cristo forma parte de un nuevo pacto. Y el sacerdote de Cristo es inmutable. Esto es un tema profundo. Porque lo que nos va a decir es, Cristo no llegó a ser sacerdote después de morir. Ya había un modelo existente que Moisés copió. Que el sacerdocio que existió aquí fue defectuoso y eso hasta hizo que mucha gente hasta se fuera y Dios lo dejara tranquilo, pero no sin hacer un nuevo pacto con ellos. O sea, lo que quiere decir el autor es, Dios tenía que entrar en pacto continuamente con ellos precisamente porque el pueblo no podía alcanzar. Y lo que nos está diciendo en forma de sombra también
Es que así somos nosotros, mis hermanos. Nosotros siempre vamos a fallarle al Señor y vamos a dejar al Señor y vamos a dejar las promesas. Necesitamos a alguien que tenga unas mejores promesas, autor de un nuevo pacto. Y ese es Cristo. Él es portador de esas nuevas promesas y está en ese rol sacerdotal. Y ahora Él intercede por mí, aunque yo aún me siga escapando por ahí. Ese es el contraste, si ustedes van agarrando la idea, ¿no? Bueno, vamos a orar.